Hola, estimados estudiantes, estamos iniciando el curso de inspección de soldadura. En esta presentación vamos a tocar diversos temas acerca de esta profesión que se encarga de la verificación de todos los procesos de soldadura que se necesiten para realizar una obra soldada. Iniciemos entonces con la parte de los atributos del inspector de soldadura. Los atributos del inspector de soldadura. La condición física. Comenzamos por el hecho de que el inspector de soldadura debe tener una visión buena, ya sea natural o corregida. Él debe ser capaz de diferenciar colores, o sea que no puede ser daltónico. Debe acceder a lugares donde todo soldador tiene acceso. Donde se está ejecutando una soldadura, allí tiene que ir el inspector. Si un soldador está soldando a determinada altura y debe utilizar escaleras, andamios, elevadores, el inspector de soldadura también tiene que tener la capacidad física de acceder a estos lugares. Por eso es que es muy importante la condición física del inspector. La técnica, la habilidad técnica que debe tener un inspector. El inspector debe ser capaz de hacer juicios basados en observaciones visuales de las características físicas de la soldadura y compararlos con planos y estándares. O sea, él debe tener conocimientos técnicos que le permitan definir si una soldadura está de acuerdo a lo que está especificado en los planos. Debe saber utilizar los elementos de medición, los instrumentos. Debe comparar con los estándares que le han sido suministrados para que él supervise esa obra. Debe saber interpretar planos. Debe saber interpretar especificaciones. Antes de iniciar una inspección, el inspector de soldadura recibe toda la documentación que va a regir esa obra. Él recibe planos, recibe códigos, recibe especificaciones y demás documentos que así lo requiera la obra. Entonces él debe ser capaz de interpretar todos estos documentos para poder hacer un juicio y comparar lo que él está viendo en el campo con lo que le están especificando. Así es que este es un conocimiento que él debe tener. Seguimos con los atributos del inspector de soldadura y seguimos con los atributos técnicos. Experiencia en inspección. El inspector debe tener experiencia, ya que estudios teóricos, estudios a través de libros, no le van a dar al inspector de soldadura la suficiente capacidad para hacer juicios eficientes, juicios que establezcan con certeza la calidad de la soldadura que se está ejecutando. Es más, los programas de preparación de inspectores de soldadura exigen una experiencia mínima del inspector y la cual él debe presentar, documentar para que el ente certificador pueda emitirle, en caso de que él apruebe los exámenes, su certificación como inspector de soldadura. Es clave la experiencia. Debe tener conocimiento en el campo de la soldadura, debe conocer de procesos, los procesos de soldadura, debe saber sus características, debe saber sus atributos, debe saber las ventajas, las desventajas, los posibles problemas que puede ocasionar determinado proceso de soldadura. El inspector de soldadura no necesariamente debe ser un soldador. El inspector de soldadura debe tener conocimiento de soldadura. Claro que si él es soldador, pues se le va a facilitar su labor. Pero en este aspecto de la inspección de la soldadura,
los conocimientos teóricos son muy importantes. Vamos a ver más adelante cómo se define la experiencia que debe tener un inspector al momento de presentar sus exámenes, ya que esto le va a permitir tener un conocimiento amplio y tener un criterio preciso al momento de evaluar las soldaduras y emitir un juicio correcto, sin ambigüedades. Seguimos con los atributos y seguimos con atributos técnicos. Conocimiento de método de inspección. En inspección de soldadura es muy común lanzar mano de las técnicas de ensayos no destructivos, como lo son ensayos por líquidos penetrantes, ensayos por partículas magnéticas, por ultrasonido, radiografías, corrientes parasitas, y cada una de estas técnicas tiene una manera de interpretar resultados. Entonces el inspector de soldadura debe conocer de cada una de estas técnicas sus principios físicos y cómo se evalúan los resultados. Por ejemplo, él debe saber evaluar una película de una radiografía, qué defectos o qué problemas presenta esa soldadura, así como debe interpretar los resultados de ultrasonidos, de partículas magnéticas, para poder tomar decisiones. Esto es importante también que él conozca de ensayos destructivos, como ensayos de tensión, ensayos de doble guiado, ensayos de nick break. Todos estos ensayos que se hacen, ya sea para calificación de soldadores, para calificación de procedimientos de soldadura, o para realizar pruebas que en determinado momento se necesiten de la hora que se está realizando, las soldaduras que se están realizando en campo. Entonces, siempre el inspector de soldadura va a estar presente, va a estar presenciando pruebas, va a estar analizando el resultado y emitiendo juicios. Aspectos de la persona como inspector. La ética. Todo trabajo de soldadura estructural o de maquinaria conlleva a que estos equipos deben funcionar perfectamente. Si hay fallas en la fabricación, definitivamente los equipos, estructuras pueden fallar. Entonces, el inspector debe ser ético, debe ser honesto en el momento de que él evalúa estas soldaduras y no dejarse influenciar por ya sea intereses que tenga, intereses de compañías. Él debe ser estricto en sus evaluaciones, porque en caso de que uno de estos equipos falle, una estructura falle, puede haber daños materiales, económicos y hasta daños catastróficos de pérdida de vidas humanas. Así que es esencial, es muy importante la ética. La integridad. La integridad la analizamos desde el punto de vista de que el inspector debe ser íntegro al momento de él presentar sus credenciales, sus calificaciones, sus certificaciones, que no haya falsificación ni alteración de cualquier certificado que pueda poner en tela de dudas su capacidad de hacer el trabajo para el cual se le está contratando. Si hay falsedad, puede haber también, como mencionamos anteriormente, una inspección deficiente, por lo tanto puede acarrear todos estos tipos de problemas que muchas veces hasta acaban con pérdidas de vidas o daños a personas permanentes. O sea que es muy importante que la integridad esté siempre presente en el inspector de soldadura.
debe tener una actitud profesional. El inspector de soldadura dentro de un proyecto es una persona que lidia con personas de gerencia, con supervisores, con soldadores, y él debe tener una actitud lo más profesional posible con cada una de estas personas. Un inspector de soldadura no debe actuar de una manera déspota, no debe humillar, debe saber comunicar, debe saber facilitar para que las actividades conlleven al progreso eficiente de la obra. No debe ser obstáculo para el progreso de la obra, y debe cooperar con las demás personas involucradas en la obra. De eso se trata la actitud profesional. La certificación de la calificación era lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Hay aspectos cruciales para la calificación de un inspector de soldadura, como lo son la educación. Por ejemplo, la American Welding Society, que es la Sociedad Americana para la Soldadura, en sus estándares para la certificación de inspectores de soldadura, habla sobre la educación que debe tener versus la experiencia que debe tener el candidato. Entre más alto sea su nivel de educación formal, menos experiencia debe demostrar esta persona. Por ejemplo, las personas que tienen formación en ingeniería a nivel de licenciatura, solamente se les exige 2 años de experiencia en proyectos de soldadura, ya sea en diseño, inspección o ejecución. Si la persona tiene un secundario, ya se va aumentando la necesidad de tiempo de experiencia. Ya se sube, por ejemplo, a 4 años de experiencia, y así sucesivamente hasta que lleguen a 12, 14 años de experiencia como mínimo para las personas que solamente tienen una formación de escuela primaria, por ejemplo. Es muy difícil que lo obtengan porque estos exámenes, esta preparación tienen ya materias de nivel universitario, de metalurgia, de diseño, de resistencia mecánica y etcétera. Debe participar de un entrenamiento. La American Welding Society, por ejemplo, tiene seminarios estandarizados donde el candidato atiende tres partes: la parte teórica, la parte de los códigos de soldadura y la parte práctica. En cada una de estas 3 partes, el candidato tendrá que hacer un examen que consta de 2 horas, y cada uno de estas partes pues son bien explicadas en estos seminarios por personas que tienen la expertise en cada una de estas áreas. Así es que él debe participar de este seminario para poder presentar los exámenes de certificación. Debe demostrar experiencia, como lo dijimos anteriormente, y esa experiencia debe ser registrada, por ejemplo, con cartas de trabajo de empleadores donde se ha desempeñado en las áreas de la soldadura, como son el diseño, como son la supervisión de soldadura, o mismo como soldador. Eso va a depender de su formación académica también, el grado de experiencia que él debe demostrar ante el ente certificador. Entonces, estimados estudiantes, concluimos con lo siguiente. Estos 3 aspectos son muy importantes en la calificación de inspector de soldadura, ya que el incremento en la variedad de procesos de soldadura, materiales, códigos y otros estándares aplicados en la producción de hoy en día torna este trabajo más complicado y difícil. Por estas razones, el inspector de soldadura debe estar consciente de la importancia
creciente de esta profesión y también que el mismo debe realizarse de una manera uniforme, de una manera estandarizada. Así es que con esto concluimos esta primera parte de la clase. Espero que haya sido bastante clara y estamos a disposición para cualquier pregunta, consulta que así tengan a bien realizar. Muchas gracias, estimados estudiantes.